111 veces es lo que se habla de la iglesia en el Nuevo Testamento y solo 2 veces en los evangelios y en tiempo futuro se habla. Y esto los tenemos acá, véalo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fue el pasaje que acabo de leer. Está hablando el Señor Jesús en tiempo futuro y habla de su iglesia. La iglesia no es del pastor. Escuche esto. Las ovejas no son del pastor que está ahí. Las ovejas son del Señor, el pastor de los pastores. Y el pastor que está al frente de la iglesia, está cuidando las ovejas del Señor y tiene que pastorear y tiene que cuidarlas y tiene que darles de comer y llamarles la atención y a veces hasta tirarles una piedra para que se metan al camino, ¿verdad? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, en el nombre del Señor Jesús, siempre recuerdo esto a la gente: deje de darle tanta importancia al diablo y al infierno y las cosas de él. No, 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 no. Las puertas del infierno, las puertas de la muerte, las puertas donde Satanás será tirado, no prevalecerán contra ella. Vea lo que es la iglesia. Entonces, la iglesia donde nosotros nos reunimos y se reúnen gran cantidad de gente, estas son las iglesias locales. Y ahí se mueve el Señor, mis hermanos, tanto aquí como al otro lado del mundo. El otro pensamiento, el otro versículo, perdone, es: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí está el Señor Jesús, también en los dos pasajes de los evangelios es el Señor Jesús el que menciona la palabra iglesia y está pensando y está presentando este enfoque en un tiempo futuro. Cuando ya la iglesia esté establecida y hay dificultades y hay problemas, de esto se está refiriendo este pasaje de Mateo 18. Especialmente lo que es ponerse de acuerdo cuando hay dificultad entre los hermanos. Este no es el tema de esta noche. Esta noche estamos exclusivamente viendo acerca del nacimiento de la iglesia. La iglesia de Jesucristo no estaba funcionando cuando Jesús caminó en esta tierra. Así es, mi hermano, no estaba funcionando. Estaba el templo, las sinagogas estaban abriendo, estaban funcionando, estaban trabajando, pero vea el pasaje, analicémoslo bastante bien. O de nuevo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré en tiempo futuro mi iglesia. La iglesia es del Señor Jesús. La cabeza es Cristo Jesús. En este momento, cuando el Señor Jesús estaba sobre la tierra, amado hermano, no estaba la iglesia funcionando. Habla de su iglesia con un enfoque futurista. Edificaré mi iglesia. Quiere decir que en el momento no estaba. Ok, ¿cuándo inicia entonces la iglesia nuevo testamentaria? Inicia la iglesia en el día de Pentecostés con el descenso del Espíritu Santo. Mis hermanos, es un evento trascendental, tanto así como la resurrección de Cristo Jesús, como el descenso del Espíritu Santo. ¿Por qué motivo? Porque el hombre, la humanidad, estaba sin presencia de Dios. Jesucristo, cuando estaba aquí, no había hecho que descendiera sobre todos aquellos. A sus discípulos les dijo: recibid el Espíritu Santo, pero eran los discípulos. Pero aquí era necesario que descendiera el Espíritu Santo sobre todos aquellos que se habían reunido. Este es un evento, amados hermanos,
de recordarlo por el resto de la humanidad, por el resto de la vida. Cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, estaban todos unánimes juntos. Qué lindo, ¿verdad? Qué tremendo. Estaban esperando, cantando, adorando. Alguien se levantaba, daba un mensaje, oraban todos estaban juntos, unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. No es que era, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Escuche estas palabras que son muy claras. Como un viento recio. No es que fue un viento, porque el Espíritu Santo no es un viento. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo sería aquello? Totalmente sobrenatural. Y se les aparecieron, sí se aparecieron, se vieron y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No eran lenguas de fuego, sino como de fuego. Pero se vieron, mis hermanos. Entonces lo que se vio era como fuego, sí, pero no era fuego. Ya, no era fuego. No era el fuego que le estaba quemando los pelos a la gente. No, 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 no. Nada de eso. Asentándose sobre cada uno de ellos. Pero aquello fue tan sobrenatural que la gente vio, la gente oyó el estruendo, la gente percibió, vio aquellas lenguas, ¿verdad? Como la llamita de la candela, ¿ah? Prendida. Bueno, pero eran grandes. Y fueron todos llenos, mire, de la tercera persona de la Trinidad, así como lo oye. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Qué impresionante, mis hermanos. ¿Sabe qué era algo tan impresionante? Lucas escribe los hechos. Y el tema era que en el Antiguo Testamento solo 4 personas recibían el Espíritu Santo. Por un momento descendía el Espíritu Santo, hablaba con ellos y volvía a subir. Descendía y volvía a subir. En esta ocasión vino el Espíritu Santo y nunca más volvió a subir. Por eso, mis hermanos, inclusive hay que tener cuidado cuando cantamos. Ven Espíritu de Dios, descienda. Pero, ¿por qué estás diciendo que descienda? Si ya descendió, ya está, ya vino a morar en mí. Es más, me ha sellado, me ha sellado. No, no, que venga otra vez. Pero ¿cómo va a venir otra vez? A veces hay que tener mucho cuidado también de lo que oímos y hay que ir a la Escritura. Las emociones muchas veces nos ganan, pero hay que abandonar las emociones e ir a la palabra que está escrito. Este pasaje, amado hermano, da pie para decir, aquí comenzó la iglesia nuevo testamentaria. ¿Ya? Tremendo, tremendo, maravilloso esto para aprender. Este inicio fue profetizado por el Señor cuando les anunció momentos antes de la crucifixión eh, y les había dicho, mire, va a venir el Espíritu Santo, os conviene que yo me vaya. Dice en Juan capítulo 6, esto fue el cumplimiento, amado hermano, de una promesa del Señor Jesús. El descenso del Espíritu Santo es el cumplimiento de esta promesa. Vea lo que dice, pero yo os digo la verdad. Juan 16,
mis hermanos, es ese pasaje que el Señor Jesús está hablando con sus discípulos horas antes para que Él sea apresado y sea llevado en la cruz. Horas antes de aquella noche que está con sus discípulos, que están tomando la Santa Cena, sí, que están en el aposento alto. Él les dice esto, pero yo os digo la verdad, os conviene, mire, a ustedes les sirve que yo me vaya. Y claro, aquellos cuando escuchan eso de que el maestro se va, eso fue un golpe. Porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Fue la promesa y por eso se llama la promesa del Espíritu Santo. Muy bien. El Pentecostés es el cumplimiento de aquella promesa de Jesús. Era necesario el descenso del Espíritu Santo, ya que la iglesia se compone de personas regeneradas, siendo el Espíritu Santo el agente de la regeneración. Esto, mis hermanos, es muy importante aprender. ¿Quiénes forman la iglesia? Porque a veces, mis hermanos, hasta se le da oportunidad a gente que haga algo en la iglesia y no han sido, óigame, no han llegado a Cristo Jesús todavía. Sí, pero son buena gente. Y es gente que sabe, puede saber mucho. Pero si no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, el agente regenerador del Espíritu, que es el Espíritu de Dios, no ha llegado en sus corazones. Por eso, mis hermanos, es que a veces tenemos una gran cantidad de doctrinas de error dentro de las iglesias. ¿Por qué motivo? Porque gente no regenerada, gente sin el Espíritu Santo, gente que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, gente que no han dado muestra de una transformación al frente y a veces es enseñando. Y la iglesia se compone de personas regeneradas. Mire, Juan 3, 5 al 8 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy fácil, ¿verdad? Claro que sí, así es, mi hermano. ¿Quién es el que le da el mensaje de salvación? La palabra de Dios, el agua de Cristo Jesús, el agua viva, la palabra de Cristo, la Biblia. Y el Espíritu es el que viene a regenerar. El Espíritu es el que le da la revelación y la persona decide. Y entonces se cumple el nacimiento de una nueva criatura. Se necesita esta clase de gente en la iglesia, gente regenerada. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y usted y usted debe de pensar ahorita. ¿A quién le dijo el Señor Jesús esto? Se lo dijo a Nicodemo, un hombre sabio en su religión. Por eso es que el Señor no se mueve con religiosos, el Señor se mueve con hijos de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. A veces se tiene personas que presentan enseñanzas que es pura carne, ¿sí? En una carnalidad terrible, mucha inteligencia, mucha capacidad, pero nada del Espíritu de Dios, nada de la transformación de la sangre de Cristo. ¿Ya? No te maravilles, le dice el Señor Jesús a Nicodemo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A mí me llama mucho la atención esta última parte y quiero mencionar algo por lo que hemos vivido en estos días y lo mencioné hace unos minutitos. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amado hermano, mire,
yo veo el respaldo de Dios de lo que estamos haciendo en la iglesia. Así, sí. Yo veo cómo el Señor respalda proyectos que hacemos. Y Dios va sacándonos y sacándonos y sacándonos. Si en su corazón ha estado hacer ese proyecto y usted dice, ay, sí, desde hace años yo estoy con esto y Dios me ha estado guiando, Dios te va a guiar. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sí, por eso dice el verso 8, le repito, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muchas veces hay proyectos en el Hijo de Dios, en el ministro, en el que está trabajando, en el que quiere servir al Señor, que solo Él entiende lo que está haciendo. Y qué tremendo que al pasar el tiempo, la mano de Dios en respaldo de lo que Él ha dirigido a aquel hombre, a aquella mujer. Así es esto. Así es esto. Qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, ¿qué clase de personas forman el cuerpo de Cristo? Buena pregunta. ¿Quiénes serán? Con esto que hemos hablado, ya, pues, podemos dar varias respuestas, ¿verdad? Pues todos aquellos que han sido regenerados, ¿verdad? Que han sido transformados, que han sido nacidos de nuevo. Solo los que han nacido de nuevo, los que están sufriendo una transformación con base en la palabra de Dios. Oiga, no es posible que el cristiano no sufra transformación. No existe un cristiano hijo de Dios que siga siendo igual o vuelva atrás a prácticas que aún no ha sido, no hacía en el mundo y ahora en Cristo Jesús sí. ¿Y dónde está la transformación del Espíritu de Dios? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el crecer en Cristo Jesús? Pero no, muchas veces se sigue en lo mismo y se sigue en el pecado y se sigue en la barbaridad de las cosas que antes se hacían. Y entonces se entra en un retroceso. Yo pregunto, ¿será? ¿Será que nunca conoció al Señor? ¿O será que le está dando oportunidad más a la carne? ¿Será que en este momento está comiendo las algarrobas del diablo, del mundo? ¿Será que le gusta comer lo que el mundo da? Bueno, eso puede ser, ¿verdad? Vemos al hijo pródigo, cómo se va al mundo y desperdicia todo lo que tiene, siendo un hijo del Señor. Y tenemos muchos hijos de Dios, así como el hijo pródigo, frenando esa transformación. Ahora, la transformación se sufre. A veces la transformación duele, porque tengo que ir cada día dejando, abandonando, buscando de Dios y solamente con el cumplimiento de la palabra de Dios. Esto, mis hermanos, pues debe de ponernos a reflexionar, ¿verdad? En nuestras propias vidas. ¿Cómo he ido transformando mi vida? ¿He ido creciendo en Cristo Jesús? Y si no has ido creciendo es porque no has escuchado la palabra de Dios. Y si la has escuchado, no has querido obedecer. Hay que obedecer, amados hermanos. Siempre somos una pieza en transformación. Siempre estamos cambiando. Siempre estamos buscando un poquito más. Siempre. Debe de ser así. ¿Cuál es el crecimiento? ¿En qué estoy creciendo? En Cristo Jesús. Cuando esta palabra se pone en práctica, viene la transformación del individuo. Y esto nos tiene que llamar la atención. ¿Cómo voy caminando yo? ¿Estoy subiendo en mi vida espiritual? ¿O me quedé estático? ¿O más bien estoy retrocediendo?
La palabra de Dios confronta a toda persona, sea creyente o no. Alumbra el entendimiento cuando con actitud de humildad recibe el mensaje escrito y hace su análisis interno. Cuando escuchas un mensaje dirigido por el Señor, ¿verdad? No me refiero a un mensaje de positivismo, no es eso. Pero cuando escuchas un mensaje que tiene base bíblica, analice en forma interna. ¿Esto habló a mi vida? ¿Esto me está tocando a mí? Eso, ¿sabe una cosa? Comienza ese, como digo yo, ese gramo de humildad a reconocer yo necesito esta transformación. Amado hermano, Dios quiere eso. Dios quiere que día a día, cada vez, estemos en esa transformación de búsqueda de Dios. Y eso es solamente por la palabra de Dios. Ahora, ¿dónde se predica la palabra de Dios? Pues lo más normal es que se predique en la iglesia, pero se predique en la calle también, ¿verdad? Bueno, está bien. Pero ¿a dónde nos reunimos? Nos reunimos en una iglesia. Vea lo que es la palabra de Dios, vea qué poder, porque la palabra de Dios es viva, sí. Y óigame, es tan viva que usted, sin que nadie le predique, se pone a leer y se da cuenta, uy, esto habla mi vida. Si soy una persona que miente mucho y cuando llego, ¿verdad?, a ser confrontado con lo que es la verdad, y vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice la escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un mentiroso, padre de mentira. ¡Ay! Óigame, yo soy un mentiroso. Uy, qué feo. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Oiga, la mente, el corazón, la voluntad, los sentimientos, todo eso, la personalidad. Eso es el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios llega donde ningún mensaje humano llega y la persona es confrontada y el Espíritu de Dios actúa. Perdón. Y no hay cosa creada, verso 13, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, todas. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No hay nada en esta tierra que Dios no vea. No hay, no existe aún mis pensamientos. Tremendo, ¿verdad? 4 razones por las que no podía haber iglesia antes del Pentecostés. Oiga esto. Número 1, no era posible sin la muerte de Cristo. Era necesario que Cristo muriera. Así como lo oyen. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, ¿quién está hablando? Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais muertos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ve qué interesante, ¿verdad? Por eso es que la iglesia nuevotestamentaria nace en lo que es después de la muerte de Cristo Jesús. Iba a decir primera de Timoteo, Tito 2:13 al 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Igual, es una carta a Tito para las iglesias, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, ese pueblo propio es la iglesia. Otra razón, no era posible sin que Cristo resucitara para ser constituido cabeza de la iglesia. ¿Ya?
Efesios 1, 20 al 23, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Le está hablando a la iglesia de Éfeso, el apóstol. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y un tercer punto, vea esto, no era posible sin el descenso del Espíritu Santo para comenzar su oficio bautizador, por el que es posible la formación de un cuerpo en Cristo. Esto es tremendo, mis hermanos. Definitivamente, antes, como les había dicho, descendía y subía sobre 4 personas. ¿Sobre cuáles 4 personas? Sobre reyes, sacerdotes, jueces y profetas. Esos eran los 4 en los cuales descendía el Espíritu Santo, hablaba y siempre escuchamos la palabra aquella, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios descendía y volvía a subir. Descendía, hablaba con el profeta, hablaba con el juez y volvía a subir. Ya ahora descendió por completo, mis hermanos, y no fue, y es que esto es lo sorprendente, y era, mis hermanos, una enorme sorpresa para aquella época, porque de ahí todos estaban hablando en lenguas y los que llegaron ahí escuchaban en su propio idioma las maravillas de Dios. Ese es otro mensaje, pero es para que se dé cuenta cómo Dios, por medio de su Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, descendió en el Pentecostés, la gloria de Dios se manifestó y eran, óigame, la gente escuchaba de diferentes naciones y era una gran cantidad de naciones que se habían reunido o etnias que se habían reunido con diferentes lenguajes, con diferentes idiomas y todos escuchaban el mensaje. Qué tremendo, qué mover más tremendo este. 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La cuarta, no era posible sin el descenso del Espíritu Santo porque la iglesia es el templo de Dios en espíritu. Ya Dios no está en un templo físico en un solo lugar. Ahora está en usted. Está en mí. ¿Por qué motivo? Porque soy hijo de Dios. Porque soy templo del Espíritu de Dios. Ya esto no se veía, no se decía, no se predicaba en el Antiguo Testamento. Ahora sí. Y aquí voy concluyendo con estos pasajes. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ningún inconverso, mis hermanos, ningún inconverso va a tener el Espíritu de verdad. Por eso, no crea todo lo que usted escucha, crea lo que dice la palabra de Dios. Porque hay muchos que tratan de traer mensajes divinos y cuentos, historias y un montón de cosas que andan en la internet. No, 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 mi hermano, vaya a la palabra de Dios. Y si no encuentra la pregunta que tiene, pues venga, haga la pregunta y que Dios sea el que nos dé la sabiduría. 1 Corintios 3:16-17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí está. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois.
Y el otro pasaje, y aquí concluyo, en quien vosotros también sois juntamente edificados, qué tremendo, para morada de Dios en el Espíritu. Eso no se daba en el Antiguo Testamento. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos.